Bienvenidos gente a otro episodio de Vista Migrante y hoy, 1 de octubre, hoy, pues sí, hoy empieza, hoy es el primer día de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta, la primera mujer presidente en la historia de México. Hoy, 1 de octubre del 2024, se escribe una nueva historia en México. Y ahora, para las personas migrantes que viven en México, que viven en Estados Unidos de descendencia mexicana, esencialmente los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿cómo nos va a afectar esto? Pues bueno, déjenme les digo. La doctora Claudia Sheinbaum, viene de la escuela del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente, si ustedes lo saben y ustedes de seguro tienen el sentimiento, el presidente López Obrador ha sido quizás el primero o quizás el único presidente que en realidad nos ha apoyado, nos ha reconocido. Creo en la historia de aquí, de lo que llevo aquí en Estados Unidos por casi 20 años, no ha habido un presidente que se haya fijado en los migrantes mexicanos que vivimos en Estados Unidos o que vivimos en el exterior. Puede ser en Europa, puede ser en Asia, puede ser en América Latina, afuera de México. Nunca habíamos tenido algún presidente que nos apoyara o que nos defendiera. Recuerden que en algún momento, especialmente en tiempos políticos aquí en Estados Unidos, siempre se utilizaba al migrante como tema político. Recuerden en el 2016, en el 2015, para entrar al 2016 cuando entró el presidente Trump, hicieron una campaña política antimexicana, es decir, que nos criticaban, nos criminalizaban, nos juzgaban, y eso era un tema de campaña. Cuando entró el 2020, cuando ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ya estaba en el poder, en su administración, intentaron hacer lo mismo, mas sin embargo, ahí fue cuando el presidente López Obrador dijo: no nos van a utilizar a los mexicanos como tema político de campaña. Y no lo hicieron. Vean las campañas políticas para la presidencia del 2020 en Estados Unidos y vean la campaña política del año para entrar al año 2016 cuando el presidente Donald Trump. En el 2002 en algún momento se usaron los migrantes como campaña para amnistía y ese tipo de cosas, que igual fue lo mismo, se mencionó a los mexicanos como los principales migrantes en Estados Unidos. Ahora la historia es diferente, ahora esa misma historia, esa misma narrativa en donde México ya no es juguete o se deja manipular, así es como lo menciona el presidente, ahora es fuerte, soberano y se puede defender, ahora tiene el poder suficiente para decir: no pueden hablar acerca de nosotros en sus campañas políticas. Bueno, esa misma campaña, esa misma narrativa, esa misma ideología es la que tiene la doctora Claudia, porque les digo, la doctora Claudia viene de la escuela del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la misma ideología, el mismo concepto. Entonces, lo que podemos esperar nosotros los migrantes aquí en Estados Unidos, los migrantes mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos, es que sigamos con la misma representación que se nos da en el país, en México. Es que se nos dé nuestro lugar como migrantes en Estados Unidos, en México, que se nos respete. Algo que me gustó del presidente López Obrador y que lo va a continuar la doctora Claudia es que se nos mencionaba, se nos denominaba como heroínes o heroínas. ¿Por qué? Porque en ese momento de pandemia, cuando el país y el mundo estaba pasando por algún tipo de crisis global, nosotros los migrantes fue cuando empezamos a mandar más remesas a México. Desde ese entonces, año tras año tras año, las remesas que mandamos de Estados Unidos a México siguen rompiendo récord. Es cada vez más y más y más las remesas que mandamos a México nosotros los migrantes. Bueno, algo que yo siempre he dicho es que amor con amor se paga, que es la misma frase que utiliza el presidente López Obrador. Bueno, esta misma ideología es la que tendrá la doctora Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México, con ese mismo apoyo, con esa misma fuerza, con ese mismo amor que se nos va a dar a nosotros los migrantes que estamos aquí en Estados Unidos, igual nosotros vamos a responder de la misma manera, porque
Es un movimiento en el que ella también es parte, en el que ella también participó desde los inicios del movimiento de la Cuarta Transformación. Bueno, les digo, esa misma ideología y esa misma forma de pensar y esa misma defensa a los migrantes que vivimos en Estados Unidos y en el exterior y en cualquier otra parte del mundo, estamos bien representados. Porque en algún momento, cuando nos toque venir, bueno, cuando a la doctora le toque venir, a la doctora y a su administración le toque venir aquí a Estados Unidos, a hablar con congresistas, o hablar o a temas de seguridad, a temas de inmigración, efectivamente ella nos va a defender. ¿Por qué? Porque les digo, lo vuelvo y lo repito, ella es de la misma escuela del presidente López Obrador, y como lo vuelvo a repetir, el presidente López Obrador ha sido de los primeros presidentes, es más, el único presidente que nos ha defendido a nosotros los migrantes que vivimos en Estados Unidos. Así que usted migrante mexicano que vive en Estados Unidos o en el exterior, no se preocupe, porque tenemos a una persona que nos va a defender, como la doctora Claudia Sheinbaum. Yo siempre he dicho, y véalo de esta manera, nosotros somos niños que estamos jugando y estamos trabajando aquí tratando de salir adelante. Bueno, nos defendió un papá, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora recuerde cómo es el amor de una madre, que ahora es la doctora Claudia Sheinbaum. Así mismo nos va a defender a nosotros los migrantes que vivimos específicamente en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, en toda la parte, en todo el mundo. Así que no se preocupe, estamos en buenas manos y vamos a ser bien representados, vamos a ser bien honorados, pero más que todo vamos a ser bien protegidos, porque, les digo, la doctora Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México, nos va a proteger y nos va a defender de cualquier tipo de agravio, ya sea de personas en Estados Unidos, de políticos en Estados Unidos o de cualquier otro personaje político en otra parte del mundo que quiera tomar ventaja de nosotros o de la narrativa de los migrantes en Estados Unidos. Pero bueno, sin más nada que decir, les quería dejar este video para que no se preocupen, porque sé que me preguntan, pero bueno, ¿qué va a pasar con la política de los migrantes en Estados Unidos? No se preocupe, quedamos en buenas manos, porque le digo, la doctora Claudia Sheinbaum nos va a proteger, nos va a cuidar, porque ella nos ama, nos quiere, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y le repito, a nosotros los migrantes, mensaje para ustedes, recuerde que amor con amor se paga. Sin más nada que decir, ánimo, hasta la próxima.